Hola, ¿qué tal, sobrinos? Pues vamos a iniciar hoy clase de hoy y tenemos que empezar a ver lo que es la unidad 3. En este caso vamos a ver lo que es geometría y trigonometría y vamos a iniciar pues ahora sí con la clase. En este caso hoy, específicamente hoy en este video, tenemos que comenzar a ver un tema importantísimo que en este caso pues van a ser los ángulos. ¿Ok? Bueno, tenemos nosotros que empezar a definir pues realmente qué es un ángulo. Entonces vamos a poner que es la abertura que hay entre dos rectas. ¿Ok? Pero estas rectas van a intersectar. Que dos rectas que intersectan en un punto llamado, y le ponemos aquí vértice. ¿Ok? Entonces prácticamente debemos entender que lo que son los ángulos van a ser una abertura que hay entre dos rectas que se intersectan en un punto llamado vértice. En este caso también debemos de tener en cuenta que cuando nosotros estemos viendo los ángulos se van a medir en dos o de dos maneras. En este caso lo vamos a medir en un sistema sexagesimal y también lo vamos a medir en lo que son los radianes. ¿Ok? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener una figura. Vamos a tener una figura de esta manera, donde nosotros tenemos lo que son dos rectas. Aquí nosotros vamos a poder identificar, pues prácticamente cuáles son los ángulos, o en este caso, pues sí, llevar a cabo, o la definición de cuáles son nuestros ángulos. En este caso, nos dice que es la abertura que hay entre dos rectas. Entonces aquí tengo una abertura que hay entre dos rectas, y entonces esto que nosotros tenemos aquí se le puede considerar un ángulo. De igual manera, esto que nosotros tenemos acá también se le puede considerar pues lo que es un ángulo. ¿Ok? Ahora, seguido de esto, nosotros tenemos que ver que pues esto se le consideran lo que son las rectas. Vamos a tener lo que es el lado A, lado B, lado A y lado B. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente ya vimos que aquí tenemos lo que son dos ángulos. De igual manera, aquí tengo otros dos ángulos un poquito más grandes, pero también tengo, pues en este caso, lo que son, pues dos ángulos. Y bueno, tenemos que ver, pues prácticamente lo que son los tipos de ángulos. En este caso, tenemos que ver primero lo que conocemos como el ángulo agudo. Ángulo agudo. Su característica es de que prácticamente nosotros podemos tener aquí lo que es nuestro plano, pero lo vamos a tener con un ángulo siempre menor a 90. ¿Ok? Esa es la característica de lo que es el ángulo agudo. Después tenemos lo que es el ángulo recto. Ángulo recto, que en este caso el ángulo recto va a tener la medida que va a medir pues prácticamente 90 grados siempre. ¿Ok? Entonces el ángulo recto siempre va a medir lo que son 90 grados. Después tenemos lo que es el ángulo obtuso. Vamos a poner aquí ángulo obtuso. Y este pues va a tener la característica que va a medir pues mayor a lo que son los 90 grados. Va a ser mayor a 90. Pero lo vamos a medir. Aquí vas a poner el ángulo. Pero tiene que ser menor a 180. Ajá, o sea, tiene que ser a fuerzas mayor a 90 grados, pero debe de ser menor a 180 grados. Después vamos a tener lo que es el ángulo llano. Vamos a poner aquí lo que es el ángulo llano. Y pues prácticamente lo vamos a tener que mide 180 grados. O sea, hace que va a medir de esta manera. Ajá, entonces a fuerza debe de medir lo que son 180 grados. Después tenemos lo que es el ángulo entrante. Vamos a tener aquí lo que es el ángulo entrante. Y este ángulo entrante, pues prácticamente va a tener la característica que va a ser mayor. Vamos a poner aquí líneas. Que va a ser mayor a lo que son los 180 grados. Pero en este caso debe de medir menos de 60 grados. Entonces va a ser mayor a 180 grados, pero debe de ser menor a 360. Y por último tenemos lo que es el ángulo perigonal. Ángulo
perigonal. ¿Ok? El ángulo perigonal lo vamos a manejar como que mide 360 grados. ¿Ok? Entonces el ángulo perigonal va a medir lo que es 360 grados. Y a esto, pues prácticamente son todos los tipos de ángulos que nos pueden preguntar, pues en este caso del examen de Exacer. Ahora, tenemos que ver lo que son los ejercicios que nos pueden venir en los tipos de ángulos. Cuando nosotros estemos viendo lo que son los tipos de ángulos, pues ya lo vimos, debemos entender que hay dos importantes, que en este caso son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Cuando nosotros estemos viendo lo que son los ángulos complementarios, estos pues van a tener la característica que la suma de X y de Y me deben de dar 90 grados, entonces ángulo X más el ángulo Y me debe de dar 90 grados siempre. O no forzosamente X y Y, nos pueden meter lo que son más. Y después tenemos lo que son los ángulos suplementarios. Entonces cuando nosotros tengamos aquí lo que son los ángulos suplementarios, vamos a tener que estos van a medir lo que son 180. Entonces podemos poner aquí ángulo X, ángulo Y, pero aquí sería ángulo X más ángulo Y, me debe de dar lo que son 180 grados, ¿ok? Entonces, ya que sabemos lo que es la teoría, en cuestión de lo que son los ángulos complementarios, pues vamos a pasar a los ejercicios. Obviamente estos ejercicios los tenemos exclusivos para las personas que adquieran la membresía o lo que es el curso en línea. Es muy sencillo, la verdad. Entonces yo los invito a unirse al curso en línea, dándole clic aquí abajito en el botón unirse. Es súper baratísimo, el curso más barato que van a encontrar. O pueden mandar mensaje a la página de Facebook y preguntar, porque luego a veces allá tenemos promociones y solamente es un solo pago. Entonces los veo en el curso en línea para seguir pues prácticamente con este tema de ángulos complementarios.